Dios les bendiga más, hermanos, y bienvenido más a otro estudio de Escuela Dominical. En este día vamos a estar estudiando el estudio número 17, nuestra guía dominical, que se titula La respuesta divina a la fe que persevera. Este estudio muy bonito, ¿verdad? Estaba estudiando la semana pasada, estaba predicando en él aquí en la iglesia y sentía como que el Señor estaba hablando, porque si venimos a estudiar el estudio de Escuela Dominical y la predicación juntamente con el otro estudio de nuevo de ahorita, pues los dos casos están en un mismo capítulo y los dos comprueban de que cuando uno persevera en la fe y sigue luchando y esperando en el Señor, aunque sea con algo, un mínimo gesto que nosotros pues intentemos de acercarnos más a donde está la presencia del Señor, vamos a encontrar de que nuestro Señor pues nos va a responder nuestra respuesta, porque cuando perseveramos en ella, hay que recordar que la palabra de Dios dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pues entonces cuando perseveramos en ella, pues hacemos pues una reacción en el Señor que contesta nuestras peticiones, y en el día de hoy pues vamos a demostrar eso a través de este estudio, de que cuando perseveramos constantemente en lo coramos y lo que esperamos del Señor, el Señor va a cumplirlo en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, pero en el tiempo de Él. La base bíblica se encuentra en Marcos capítulo 25, versículo 25 al 34. Los tres objetivos de la clase son: número 1, reconocer que para acercarse a Jesús la primera condición es tener fe. Como le dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, descubrir que muchos rodean a Jesús, pero son pocos los que dan el toque de fe. Número 3, destacar la importancia de confesar las bendiciones recibidas. El pensamiento central dice: Jesús responde al creyente cuya fe persevera y vence a cualquier obstáculo. El tesoario dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. Vamos a entrar en lo que es la estructura bíblica en sí. Y dice Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, en el original hebreo dice que había sufrido mucho en manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Por eso que esta persona tiene que verse una persona con dinero, porque si gastó todo lo que tenía, porque tenía bastante dinero. Y para tratar de sanarse, pues gastó todo. Todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Pero por qué era? Fíjate, vamos a dar una pausa aquí. Porque cuando le iba peor, porque ella estaba poniendo su esperanza en los doctores que ella iba a ver, los médicos que ella iba a ver, y no en el Señor. Por lo tanto, al poner la esperanza en los doctores, empezó a gastar todo lo que tenía, cuando de verdad lo que ella tenía que hacer es poner su fe en Dios para que Dios la sanara en aquel entonces. Pero todo es un propósito del Señor, ¿me entiendes? Porque la llevó a ver a ella que no importando lo más que todo lo que tengamos, solamente no por nuestra fe que nosotros podemos ser sanos y salvos. Que el dinero no nos va a llevar a nosotros a ningún lado. Continuamos leyendo, dice: cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás de él la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. En otras palabras, me sanaré. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y Jesús se lo confirma, en el original hebreo se le dice también que Jesús se lo confirma, que tu hija ha sido librada de ese azote. Dice: luego, conociendo el mismo
él mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo de lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de ese azote. En otras palabras, el Señor Jesús, fíjate qué cosa, cuando estudiamos bien la palabra de Dios, la unción está en nosotros, pero cuando nosotros pues nos consagramos al Señor, como en el caso de Jesús, que Jesús siendo Dios estaba consagrado para Dios, pues su unción estaba también en su ropa. Por lo tanto, cuando ella tocó su ropa, enseguida fue sanada. Pero también el impacto tan grande que hizo esa sanación fue a través de la fe que ella tenía, que hizo que Jesús se sorprendiera y dijo: wow, espérate. Y preguntó a Jesús, porque seguro que Jesús sabía quién era ella, pero le preguntó para ver si ella tenía la humildad de venir delante de él y decir: Jesús, heme aquí, porque son pocas las personas que cuando Jesús los sana dicen: Jesús me sanó, y van al frente y dan testimonio de que Dios ha hecho algo grande en sus vidas y los ha sanado. Por lo tanto, cuando Jesús le pregunta a esta mujer quién fue, o le pregunta a la multitud quién fue, los discípulos mismos, cuando estaban ahí, ellos mismos dijeron: pero aquí tanta gente, ¿cómo tú vas a preguntar eso? Porque ellos no estaban en el nivel espiritual de ver lo que Jesús estaba haciendo en ese momento y de lo que había pasado. Porque si hubieran estado al nivel espiritual que Jesús estaba, ellos podían persuadir, mirar y ver, y a través del discernimiento del Espíritu Santo, ver lo que el poder que había manifestado ahí y la condición del milagro que había tomado lugar en ese momento. Pero como ellos estaban sí aprendiendo, pues entonces no pudieron ver lo que Jesús estaba haciendo y hablaron de esa manera. Pero enseguida vemos que cuando la mujer, viendo me imagino porque tenía tanta alegría y agradecimiento en su corazón, se humilló y dijo: Señor, mira, aquí fui yo, Señor, gracias, y rápido. Mira, que eso es lo que quiere Dios, que seamos agradecidos. Pero hay personas que lamentablemente cuando Dios hace algo por ellos se olvidan de Dios. Vamos a continuar leyendo y dice el título de esta lección: que la respuesta divina a la fe que persevera enfatiza la verdad de que la bendición divina es para los que no se dan por vencidos. El milagro realizado en la mujer que había padecido por 12 años de una hemorragia incontenible sucedió solo porque ella no permitió, que por los obstáculos se interpusiera para alcanzar su sanidad. En otras palabras, ella no se dejó llevar por la multitud que estaba ahí, sino que siguió: vamos para adelante. Y siguió luchando, que Dios san, cuando yo lo toque, ya vamos a ser sano. Esa es la tremenda fe que tenía ella. Y muchas personas no se dan ni de cuenta de eso, la fe que tenía esa mujer al luchar. Y déjame decir una cosa: cuando una persona, pues, me imagino con tantos años sufriendo así, cuando el cuerpo pierde tanta sangre, el cuerpo se debilita. Esta mujer estaba pálida, desnutrida, y hizo un intento tremendo de llegar a donde estaba Jesús para ser sana, mi hermano, que fue algo grandísimo. Y la gente no pueden ver esto, aunque también para ver esta especialidad de milagro, este milagro tan especial, pues entonces tiene que uno pues tener cierto nivel de entendimiento, fe y sometimiento a Dios, a su palabra, para poder tener discernimiento espiritual de ver y poder discernir lo que acababa de pasar en ese momento. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: esta enfermedad no solo había minado la fuerza física de esta mujer, sino que también terminado con todos sus recursos económicos, gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución. Incluso antes iba peor.
Además, esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. También impedía su trastorno normal, su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera con ella, que tuviera contacto con ella, quedaría en la misma condición de impureza. Sí, porque cuando una persona estaba cuando la mujer pues estaba en su regla, pues el hombre ni nadie se puede acercar porque está impura. Esas son las reglas que están en Israel, ¿verdad? Y esta mujer pues la gente no se le podía acercar, y por eso que ella no dijo quién era, simplemente se escabulló entre la gente y tocó a Jesús. Para que tú veas, y Jesús no la reprochó, simplemente dijo: ve que tu fe está sanado. Y me imagino que los que estaban allí, los escribas que estaban allí, dijeron: pero si esta mujer estaba impura, y este hombre no la va a reprochar por haberlo tocado, y si esto, que si lo otro, porque ellos no miran las cosas espirituales y la grandeza que Dios hace, sino las cosas que ellos, el conocimiento carnal que ellos tienen. Siempre Jesús les decía en la cara a ellos que ellos tenían un concepto mal de las cosas de Dios, y hasta el día de hoy todavía hay muchos que están así, lamentablemente. Cuando continuamos leyendo, dice: el caso ilustra cuán perseverante debe ser la búsqueda de la ayuda del Señor por parte de los que sufren en este mundo, y cuán cerca de ellos está el socorro divino. Continuamos leyendo, dice: el principal de la sinagoga, dice, mientras Jesús se dirigía a la casa principal de la sinagoga, porque como lo había dicho, habíamos hablado en el estudio anterior, Jesús iba en camino a casa de la principal de la sinagoga para sanar la hija del principal de la sinagoga, que había estado bien enfermita, y cuando terminando pasado esto, la niña murió. Pero vamos a continuar aquí leyendo este estudio para que ustedes vean las cosas grandes que Dios hace cuando uno pues persevera hasta lo último y cree en Él, no importando lo que pase. Dice: una mujer logró con muchísimo esfuerzo acercarse a Él porque tenía una gran necesidad. El evangelista Marcos describe 3 grados de esta tragedia. En primer lugar, informa que esta mujer había sufrido por muchos médicos, se dice que fue por 12 años. Eso indica que había estado en manos de cuantos doctores y se había aplicado todas las medicinas disponibles. En segundo lugar, explica que la enferma había gastado todo lo que tenía, y para entonces el negocio de la medicina y la ambición de los profesionales de la salud afectaban la economía del enfermo. En tercer lugar, el escritor dice que lamentable era que no había aprovechado, antes le iba peor. Y se dice pues que sufrió mucho a causa de eso, porque le dieron tratamiento bastante fuerte y nunca se sanó, sino que se puso peor. Esta es la situación en que se encuentra un gran número de personas hoy día. Quizás aún entre los más cercanos de nosotros haya alguien que aún tan deplorable como ese. Pero hay esperanza de restauración. El primer paso para ello es sentir la necesidad de salir en busca de ayuda cuando todo lo demás ha fallado. Especialmente no cualquier ayuda, sino la ayuda de lo alto, la ayuda del Señor, porque Él es el único que puede arreglar con los casos imposibles. Dios es el Dios de las cosas imposibles. Abraham, ¿cuánto no esperó para tener un hijo? Fueron muchísimos años y nunca titubeó, siempre se mantuvo y siempre le creyó que el Señor le iba a dar un hijo, y se lo dio. Haciendo viejito él y la esposa también, pero tuvieron su hijo de su propio linaje. ¿Me entiendes? Como la promesa que el Señor había dado, que eso no falló. Muchas veces nosotros somos los que fallamos. En otras palabras, vamos a ponerlo así, nosotros siempre somos los que fallamos. Dios nunca falla. Porque también tratamos de excusarnos, echarle la culpa a otras personas, pero no es así. Porque siempre tenemos nosotros la opción de hacerlo o no hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues siempre está en nosotros
poder hacer las cosas y depender de Dios para tomar la decisión correcta siempre y pedirle a Dios fuerza para seguir manteniéndonos firmes en la esperanza de que Dios va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Vamos a continuar leyendo. Dice: es de suponer que esta mujer se encontraba decepcionada de la vida y con pocas ganas de vivir y de seguir luchando. Sin embargo, en el peor estado de salud apareció en su corazón la primera vislumbre de esperanza cuando oyó de Jesús. De ahí en adelante, sí, el saber acerca de Jesús llegaba a desarrollar en ella un querer de buscar a Cristo sanador, y su vida habría de cambiar completamente. Podemos asegurar que en el corazón de esta mujer se ven 3 pasos de fe, denominados con los términos latinos noticia, esencia y fiducia. Primero, ella oyó de Jesús, es decir, recibió información o noticias sobre las cosas que el Señor podía hacer, y este es el aspecto intelectual de la fe. Se llega de las buenas nuevas. Segundo, el acepto del corazón, es decir, hubo en ella un asentamiento de que Jesús podría ser su único medio de restauración, y aquí vemos el aspecto emocional de la fe, aceptar a Jesús. Tercero, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este es el acto fiduciario, dice la palabra aquí, o de la confianza plena en el poder de Dios. Está esa parte que participa de la fe, sin la cual nada es posible. Porque, como le había dicho, si no tenemos fe, pues no vamos para ningún lado. El Martin Luther King tenía un dicho que decía que tener fe es dar un paso a la incertidumbre, sin saber para dónde tú vas. Mas, sin embargo, sabes que en los pasos que tú vas a dar, Dios te está guiando, Dios te va a llevar. Por lo tanto, tú vas a llegar a lo que Dios quiere, a donde Dios quiere que tú llegues, y alcanzar lo que tú tienes que alcanzar. Esa es la fe. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: es interesante la actitud que asumió Jesús en el torno al toque desesperado de la mujer, que logró abrirse paso hasta llegar a él. Por una parte, se debe reconocer que no cabe ninguna duda de que Jesús sabía quién lo había tocado con la fe para sanar. Por otra, se debe señalar que él que quería era dar lugar a expresión gozosa de la beneficencia. Jesús, la fuente espiritual de toda gracia y todo poder, emanó la virtud sanadora que se hizo realidad física en el cuerpo de aquella mujer. Cualquiera haya sido la úlcera, herida interna e infecciones que hayan estado destruyendo su interior fueron sanadas totalmente por el poder que salió de Jesús, fuente de vida. En el tiempo presente siguen sucediendo milagros como el que de la mujer en Capernaum. Los mismos médicos han quedado perplejos al volver a examinar un tejido de un órgano afectado que haya sido sanado instantáneamente por el poder de Cristo. Esto no se extraña, porque Jesús, el Cristo, el Señor Yeshua, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Continuamos leyendo y dice: esta mujer llevaba suficiente fe para recibir el milagro como Jesús hizo en ella. En el momento en que la mano de esta creyente se alargó para tocar a Jesús, el poder, toda la plenitud de Dios encarnada en Cristo obró en un milagro. No fue en una parte de que Jesús saliera por el borde de su manto. El Señor conoció que había salido poder de él, virtud sanadora. También sabía quién lo había tocado. No necesitaba que nosotros le dijéramos o le dijeran.
Lo que vemos es la pregunta: ¿quién lo ha tocado? Que me ha tocado mi vestido. Es más bien un examen al corazón de la mujer sanada. Era para darle a ella una oportunidad de confesar con su boca que había sido hecho de su cuerpo y en su corazón. Los discípulos, ignorantes de lo que realmente había sucedido, confundían aquel toque específico de fe con todos los apretones y rozaduras de la gente que rodeaban a Jesús. Y aquí una lección para los que forman parte de las multitudes y las congregaciones que llenan los templos. Muchos pueden estar cerca, pero solo los que con fe extienden su mano y tocan al Señor reciben las bendiciones que buscan. En otras palabras, solamente las personas que tienen fe, que permanecen en ella hasta lo último, no importando lo que pase, son las que pueden ver la gloria del Señor a lo último. ¿Por qué? Porque no titubearon y siguieron constantes en lo que esperaban. Y le digo una cosa, no sé si usted la puede poner a prueba, pero cuando queremos algo del Señor, lo pedimos y esperamos y sabemos que Dios lo puede hacer, mi hermano, y nos mantenemos ahí, Dios lo hace. No es el tiempo de nosotros, no cuando nosotros queramos, sino cuando Dios ve que es el momento oportuno de Él conceder la petición para que nosotros veamos su gloria, mi hermano. Pero muchas veces no quedamos conformes con eso, y yo lamentablemente he visto personas, he escuchado testimonios de personas, de brujos que han hablado y han dicho que gente que le han pedido a Dios, y como Dios no le ha concedido a ellos lo que ellos querían, van y buscan a Satanás para que le concedan lo que ellos pidieron. Usted se imagina una cosa así, esa persona nunca fue convertida, porque la persona que experiencia el poder, la gracia y el amor de Dios, mi hermano, nunca jamás va a echar un paso para atrás así, de no esperar y echarse para atrás a que el enemigo sea que le conceda eso, mi hermano. Eso es algo de un acto de una persona pues que lamentablemente nunca ha sido regenerada y que está más perdida que salva. ¿Por qué? Porque ningún creyente verdadero que ha sido salvo por el poder de Dios y sanada con la sangre de Jesús va a ser una cosa así. Pero vamos a continuar leyendo, y dice aquí, ¿verdad? Continuamos leyendo más adelante. Dice: cuando la mujer vio que Jesús insistía en buscar a la persona beneficiada, sintió como si hubiese robado una bendición que quizá no le respondía. Por eso regresó, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. En ese momento los ojos de todos se fijaron en ella con gran expectación. Todos se preguntaban qué sucedería en el momento en que el Señor escuchara su confesión. Su actitud humilde no fue menos ejemplar que la fe con que había venido a tocar a escondidas al vestido del maestro. Se postró delante de él y dijo toda la verdad. Así, postrada humildemente, con lágrimas de gozo y gratitud y con palabras entrecortadas, expresó lo que había sucedido en su cuerpo. Eso también sirvió para fortalecer su fe. No cabe duda de que descansaba en la esperanza de que Jesús había tenido suficientemente poder para sanarla, y tendría también muchísima misericordia para perdonar su osadía y su raro atrevimiento. Y un punto bien claro, grandísimo más, que quiero agregar aquí, es que el principal de la sinagoga estaba con Jesús también ahí. Por lo tanto, ese milagro que estaba pasando con esa mujer estaba fortaleciendo la fe de él también. Porque lo que iba a escuchar él al final de lo que iba a pasar aquí, pues iba a derrumbar, o del enemigo tratar de derrumbar su fe. Pero él, viendo lo que pasó con esa mujer, pues le fortalecía su fe para cuando le dieran la noticia que su hija había muerto, Jesús podía, en otras palabras, iba a hacer algo grandísimo en la vida de él, mucho más grande que lo que había hecho con la mujer de flujo de sangre, y le iba a demostrar que no tan solo él tiene el poder para sanar, sino también para darnos la vida de nuevo y revivirnos aún estemos muertos. Pero continuamos leyendo. Dice:
quería el Señor que el miedo nos prive de las más gloriosas bendiciones que están disponibles para los que se acercan a Él con plena confianza. Continuamos leyendo, dice, el Señor quería que esa fe inicial que había traído en la mujer en busca de sanidad desarrollada y otras dimensiones más sublimes. Ella buscaba salud física, pero también necesitaba salvación eterna. Finalmente se debe conocer que también que Jesús quería desarrollar en la fe de Jairo, que en el original hebreo es Jair. El padre angustiado, quien le hacía largos los segundos que transcurrían en la interrupción de la caminata hacia su casa. Pero Jairo necesitaba estar plenamente convencido del poder de Jesús. Mucho le iba a servir esta lección de lo que acabamos de hablar. Después de haber confesado toda verdad, la mujer recién sanada escuchó la palabra que necesitaba para que la obra en ella fuera completa. Jesús dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En otras palabras, el enemigo estaba azotando a esa mujer por 12 años, mi hermano. Y en ese momento fue que quedó salva por Jesús y quedó sana de esa enfermedad tan terrible que estaba sufriendo ella. Imagínese usted, el original hebreo dice que fueron 12 años. Usted se imagina eso, todos esos años sufriendo. Cualquiera, mi hermano. Es como ella me imagino que estaba a punto de dice que ya preparándose para morir. Y que de momento le diga: mira, acá viene una persona que sana a la gente y que es hijo de Dios y que tiene tremenda unción, que si esto. Imagínate, se revivió el espíritu de ella para rápido y dice: espérate, que aunque yo lo toque, yo sé que me voy a sanar, para que tú veas. Y lo que no sabe ella, que estaba siendo instrumento de Dios para fortalecer también la fe de Jairo, de Jair, como dice el original hebreo. Qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo. Dice: en una sola expresión recibió de los labios del maestro la esencia del evangelio salvador, salvación de la cual incluye el alma, el cuerpo, y el que recibe únicamente por fe, ve en paz, le dijo, la cual viene solamente cuando se ha recibido la salvación completa. Continuamos leyendo, dice: el estudio de hoy nos ha ayudado para analizar la experiencia de una mujer que por 12 años había llevado en cuerpo su sufrimiento que la hacía sentirse miserable, pero felizmente oyó hablar a Jesús, es decir, recibió la noticia de que alguien podía ayudarla. Inmediatamente ella asistió, aceptando la alternativa que le quedaba y demostró absoluta confianza realizando el acto fiduciario que se necesita para apropiarse de la gracia provista para todo mal. Así procedió ella a dar los 3 pasos fundamentales de la fe y vino a Jesús y tocó el borde de su manto como punto de contacto para la fe que daba impulso a seguir adelante. Por su parte, Jesús obligó a la beneficiada a presentarse y a confesar el milagro del cual había sido objeto. Al hacerlo así, le impartió salvación eterna y paz espiritual para que la felicidad de su sanidad física fuera duradera. Y a la misma vez le dijera a todos aquellos: mire, yo estaba enfermo, mira lo que este hombre me hizo por mí. Este que le dicen Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Cristo, me sanó, como mucha gente decía y como él dice. En otras palabras, lo que él dice es verdad y tenemos que creer y confiar en lo que él hace. Vamos a hacer la pregunta de hoy para así cerrar con broche de oro y terminar la clase de estudio de hoy. Dice la primera pregunta: existían varias razones por las cuales mujeres de flujo de sangre
estaban angustiadas. Las mujeres de flujo de sangre estaban angustiadas y desesperadas. Explíquelas en orden de importancia. El número A, como dice aquí la contestación, lejos de ser sana de su enfermedad, empeoraba. B, había sufrido mucho en manos de médicos, en muchos médicos. C, había gastado todo lo que tenía. Son los puntos que dice aquí. La segunda pregunta dice, ¿por qué Jesús responde ante la actitud del corazón y no los actos externos? La respuesta dice, porque el corazón de esta mujer estaba la fe, la esperanza para su sanidad, mientras que el acto de tocar su manto se debía a su ignorancia espiritual al creer que tuviera poderes mágicos. No, sí, no tenía poderes mágicos, pero la unción de Jesús fluía a través de él. ¿Por qué le digo eso? Porque a través de la Biblia vemos muchas situaciones en cual la vara de Moisés, el manto de Elías, pues hicieron cosas grandes, pero no eran los mantos así, sino la unción de ellos que se manifestaban en esos objetos, mi hermano. Por eso que mire, hay personas que no hablan de esto, pero cuando uno le da una Biblia a una persona dedicada con amor y oración, o un objeto, por ejemplo, como le podía decir, un versículo bíblico, un cuadro con un versículo bíblico o algo así, no imágenes, no. De eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de la palabra de Dios. Sabemos que la unción se va a reflejar ahí, y créelo, mi hermano, que cuando menos se le espere, esa persona va a ser tocada y el Señor se le va a presentar a su vida. ¿Por qué? Porque la unción no tan solo está en nosotros, sino que también se mantiene en los objetos que nosotros nos ponemos también. No es que sea mágico, sino que se mantienen ahí, pero es porque el amor de Dios está en nosotros. Por eso que cuando a veces tocamos la palabra de Dios o tocamos una Biblia con una persona que oraba mucho, con mucha unción, la tocamos así, pues nos hace meditar, pensar, leerla y hasta orar, mi hermano. ¿Por qué? Porque la unción que esa persona tenía, pues se quedó en la Biblia también, parte de ella, y nos hace nosotros recibirla para también nosotros ser tocados por el Espíritu y a la misma vez ser alcanzados por la gracia de Dios, y podamos ver que el poder de Dios es grandísimo y no tiene limitaciones, mi hermano. Porque el que dice que la unción, que es el poder de Dios, se limita hasta nosotros mismos, no, la unción está en todos lados. Lo que pasa es que la malicia, el pecado y la maldad del hombre hace que eso se aleje, que la unción de Dios se contrite, se vaya. Pero cuando nosotros nos metemos en oración y ayuno y constantemente en santidad, buscando la presencia de Dios todos los días, la presencia de Dios. Ahora vamos a continuar con la próxima pregunta, la número 3, que dice: ¿por qué Jesús preguntó si alguien le había tocado cuando la multitud apretaba? Y la respuesta dice: porque sintió que de que él había salido poder. La cuarta pregunta dice: de 2 razones por las cuales Jesús exigió que la persona beneficiada confesara públicamente. Y la respuesta dice: en primer lugar, quería que una elección especial a sus discípulos sobre la realización de los milagros. Además, el Señor quería que el nombre de Dios fuera glorificado ante la multitud. La última pregunta, número 5, dice: ¿cómo sabemos que la sanidad de esta mujer fue completa? Y la respuesta dice: porque además de ser sanada de su enfermedad, fue salva de todos sus pecados, y su fe reconocida por el Señor. En otras palabras, será con broche de oro, perseverar con nuestra fe y durar. En otras palabras, cuando perseveramos con nuestra fe, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a dejarlo aquí por este día. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Por favor, les pido que compartan este video, le den like y se suscriban. Y nos vemos pronto en otra edición de la Historia Bíblica Misteriosa. Dios me lo bendiga, que pasen muy buenas noches, que se gocen mañana en el servicio. Shalom para los que no me han visto.